como les estaba comentando, pues hemos visto los factores que pueden modificar la disolución, así como las teorías que están asociadas a este proceso. Ya vimos los factores relacionados con las propiedades físico-químicas del fármaco y de ahí revisamos lo que es la disolución intrínseca y también cómo las teorías de disolución explican este proceso y cómo nosotros podemos dar el seguimiento de este proceso a través de la velocidad intrínseca de disolución. Después también hablamos de los factores físico-químicos relacionados con el medicamento, en donde vimos que los tipos de excipientes y el proceso de fabricación pueden modificar la disolución. Y hablamos de la disolución aparente o global y también hablamos un poco de algunas propiedades físico-químicas que se deben de considerar durante la formulación y que pueden modificar la disolución. Finalmente, hablamos de algunos aspectos generales sobre el proceso de disolución y factores fisiológicos que están relacionados con la teoría de disolución, en particular la teoría de la capa estacionaria. En este momento vamos a hablar ahora de los factores hidrodinámicos relacionados con la disolución. Como decíamos, nosotros estamos tratando de entender el proceso de disolución que sucede in vivo, pero para esto tenemos que hacer o desarrollar estudios de disolución en donde vamos a estudiar la disolución in vitro. Y por eso tenemos que entender qué sucede en este hidrosistema, que lo que nosotros al final queremos es representar o reproducir las condiciones in vivo. Entonces, nosotros debemos de saber que existe una interacción entre nuestro medio, nuestro líquido y el recipiente donde estamos haciendo las pruebas. Finalmente, nosotros lo que esperamos es que el proceso de disolución en el cual nosotros estamos estudiando, pues sea reproducible. Y para que sea reproducible, nosotros debemos de saber qué tipo de patrón de flujo se está presentando. Este patrón de flujo debe ser constante, porque se acuerdan que en la teoría de disolución nosotros debemos de establecer, se debe de establecer una interfaz, una interacción entre el sólido y el líquido, en donde se van a dar los procesos de intercambio. Les decía, los resultados de disolución de estos estudios deben de ser precisos y reproducibles. Y nosotros sabemos, ustedes se acuerdan en físico-química, que los líquidos experimentan movimientos diversos dependiendo pues del recipiente y el tipo de agitación. Y bueno, si se acuerdan en físico-química, lo han de haber revisado, hay un número, que es el número de Reynolds, que nos permite definir un patrón de agitación. Y creo que también en el video se menciona. Entonces, el número de Reynolds nos va a permitir establecer qué tipo de flujo se tiene entre el líquido y el recipiente. Y bueno, el número de Reynolds se presenta aquí en la diapositiva. Si se acuerdan, relaciona la viscosidad, la densidad y la velocidad angular, así como el diámetro del agitador. Ahí desapareció, ¿verdad? Y bueno, les decía, este número de Reynolds que tenemos aquí relaciona las fuerzas de inercia con la viscosidad del sistema. Por lo general, nosotros queremos que se establezcan interacciones entre el líquido y el recipiente, tal como sucede en el tracto gastrointestinal o en el sistema circulatorio. Bueno, nosotros nos interesa lo del tracto gastrointestinal porque es lo que estamos estudiando, la disolución en esta parte. Entonces, cuando nosotros tenemos un número de Reynolds mayor a 2000, podemos establecer que nuestro flujo es turbulento. En cambio, si tenemos flujos menor a 2000, que son más lentos, pues nosotros podemos decir que tenemos un flujo de tipo laminar. Por lo general, en el tracto gastrointestinal, el flujo laminar es el que predomina, por lo que nosotros pues esperamos siempre tener número de Reynolds menor a 2000. Sin embargo, bueno, eso es con Profesora, ¿qué pasa? ¿y el flujo transitorio no entraría también en Reynolds? Define cómo tú crees que es el flujo transitorio. Es que no creo que era. Es que recuerdo que el turbulento es como un movimiento caótico y el transitorio creo que era un poco más rápido que el laminar. Bueno, nosotros manejamos dos, el flujo laminar y el flujo turbulento. El transitorio no lo revisamos. En realidad lo que nosotros esperamos es ese proceso que se da en el flujo laminar, que si se acuerdan que es como un desplazamiento lento entre capas del proceso del líquido, ¿no? Entonces, no se considera este tipo de flujo. Ahorita no recuerdo, pero bueno, el transitorio no ha de tener otras características que no se cuentan a nivel biológico. ¿Sí? Sí, gracias.
Bueno, también existe una interacción entre el líquido y la partícula. Acuérdense que nosotros decimos que, bueno, va a haber interacciones sí, entre el sólido, pero va a depender de lo que hay en partícula y también en los poros del sólido. Entonces, en el caso de lo que se llama interacción entre el líquido y la partícula, se hace referencia entre el contacto entre el disolvente y el producto a disolver en condiciones de flujo de fluido, tales como el régimen laminar, que les decía que es lo que predomina en el aparato digestivo. Y existe un número de Reynolds especial para la partícula, que aquí va a relacionar con la velocidad de la partícula en el líquido, el diámetro promedio de la misma, la densidad del sólido y del líquido y la viscosidad dinámica del líquido. Igual, si el flujo laminar es laminar, que es el que decía, que es que va a permitir que se forme la capa estacionaria alrededor de la partícula, pues, y va a permitir entonces que se dé una transferencia de la materia a través de la difusión. Cuando nosotros tenemos esas características, se espera que el número de Reynolds tenga un valor aproximado a 1. Mayor, y estamos hablando de un tipo de flujo turbulento. ¿Tienen alguna duda de esto? Finalmente está la interacción entre el disolvente y los poros del sólido. ¿Se acuerdan que yo les decía que el sólido puede tener poros y eso va a permitir la penetración del líquido hacia la forma farmacéutica, que se da el proceso de humectación y, bueno, de ese hinchamiento que vemos y que se presenta la disgregación y desagregación. Entonces, esto también es importante, qué patrón de flujo se establece o se presenta en cada poro. Y les decía, para eso nosotros tenemos el número de Reynolds de poro crítico, que se establece en función de la velocidad de desplazamiento del líquido en cada uno de los poros. Y va a relacionar la velocidad media de flujo en cada poro, el diámetro del poro, y nosotros vamos a establecer que cuando el número de Reynolds de poro crítico es aproximadamente a la unidad, se considera un régimen de flujo laminar. Si es superior a 6, implica que dicho régimen es turbulento. Entonces, estos son otros tres, son los tres números de Reynolds importantes que se estudian o que se tienen que revisar cuando se da el proceso de disolución. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Nosotros estamos revisando los fundamentos físico-químicos para que ustedes entiendan cómo se da el proceso de disolución. Recuerden, vimos que el proceso de disolución va a depender de las propiedades físico-químicas del fármaco y estas propiedades físico-químicas son determinantes para la velocidad intrínseca de disolución, la cual está regida por las teorías de disolución. Por otro lado, también vimos que en el proceso de disolución son muy importantes las propiedades físico-químicas del medicamento. Y bueno, estas propiedades físico-químicas del medicamento están determinadas por la formulación, el proceso o reproceso de fabricación y la caducidad del producto. Y bueno, en este caso, la disolución va a depender de la distribución y tamaño de partícula, de la distribución y tamaño de poros, de la tensión superficial del líquido y del ángulo de humectación del sólido líquido. Por otra parte, también vimos que las propiedades hidrodinámicas del sistema van a permitir que se establezcan las interacciones que acabamos de ver. Y estas propiedades hidrodinámicas pues se establecen dependiendo de la geometría del recipiente y la geometría y velocidad del agitador. Entonces, van a permitir las interacciones entre el líquido y partícula y el líquido y poros. Estableciendo este proceso, esta interacción nos va a permitir establecer un patrón de flujo que va a hacer que se dé la transferencia de masas del sólido hacia el líquido, que en cierta medida sí están regidas por la teoría de disolución. Sin embargo, acuérdense que las teorías de disolución aplican a sustancias sólidos en estado puro, pero sí tienen cierta influencia. Y bueno, una vez que se establece la transferencia de masas entre el sólido y el líquido, pues nosotros vamos a conocer la velocidad aparente de disolución, que es la que nos interesa estudiar como farmacéuticos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? No, profesor. No, profesor. Vean qué tan sencillo está este diagrama que les está integrando todo lo que hemos visto y lo que van a reforzar con los videos. ¿Tienen alguna duda, comentario? ¿Qué les interesa? ¿Qué piensan de este proceso? Franco, ¿qué piensas de este proceso? ¿Estás ahí? No, creo que hoy no vino. ¿Sael? Aquí estoy, profesora.
De hecho, bueno, lo que usted comenta viene mucho relacionado con lo que venía en los 4 videos, de que cómo van de la mano cada uno de una con la otra, de que, bueno, cómo interfieren lo que son las propiedades físicas del fármaco, que son muy importantes a tomar en cuenta. Y tomando lo que usted dijo de la velocidad de disolución, de hecho, ahí en el video, bueno, te lo divide en dos, que es la velocidad intrínseca y la velocidad aparente, algo así, bueno, algo así vi. Ujú. Sí, recuerden que les decía que en biofarmacia hay dos conceptos importantes asociados al proceso de disolución. La velocidad intrínseca de disolución. A ver, ¿quién me dice para qué nos sirve conocer la velocidad intrínseca de disolución? Jesús, ayer lo comentamos. ¿Sí estás ahí, Jesús? Linda, alguien que pueda ayudar a sus compañeros que no recuerden. ¿No es cuando se busca diseñar un nuevo fármaco? Sí, una vez que nosotros tenemos un fármaco y queremos empezar a formular, a diseñar una forma farmacéutica, pues lo primero que debemos saber es la velocidad intrínseca de disolución, ¿sí? Y de a partir de ahí nosotros ya podemos empezar a ver qué tipos de excipientes podemos utilizar. Si tenemos problemas con disolución, por ejemplo, si tiene velocidad intrínseca menor, baja, de 0.1, ¿se acuerdan? Pues podemos empezar a buscar algunos tipos de aditivos que nos permiten facilitar la disolución. Y eso nos va a permitir pues ver también qué forma farmacéutica vamos a utilizar. En el caso de la velocidad aparente de disolución, ¿para qué nos sirve? ¿O para qué creen que nos sirve la velocidad aparente de disolución? A ver, Emanuel Antonio, ¿estás ahí? Sí, profesor. ¿Por qué es importante conocer el proceso de disolución del medicamento? Porque acuérdate que la velocidad intrínseca de disolución es el fármaco puro, pero la velocidad aparente de disolución ya es el proceso de disolución que se da del fármaco contenido en un medicamento. ¿Por qué crees que es importante conocer este proceso? Pues porque nosotros ingerimos un medicamento, no ingerimos el principio activo nada más. ¿Sí? ¿Y qué información te va a dar? Me va a dar, pues sí, bueno, me permite predecir cómo puede ser la absorción del fármaco. Sí, muy bien. Recuerden que la disolución, la liberación y la disolución pueden ser limitantes de la absorción. Si el fármaco no se libera ni se disuelve, no se va a poder absorber. Solo el fármaco disuelto es el que se absorbe. Por lo tanto, estudiar la disolución de los medicamentos es importante y determinante para entender si el proceso, si la fase biofarmacéutica va a impactar en la absorción y por lo tanto en la eficacia y seguridad de los medicamentos. Entonces también es importante conocerlo. Y vamos a ver más adelante cuáles son sus aplicaciones de la parte de la velocidad aparente de disolución. Y para eso vamos a empezar a hablar de lo que es las pruebas de disolución. Que estas pruebas, bueno, vamos a enfocarnos a las pruebas de disolución in vitro. Y bueno, en esta diapositiva les pongo algunos de los antecedentes de lo más importante que ha sido determinante para que nosotros utilicemos la disolución dentro del área farmacéutica. Y bueno, en realidad la disolución, estudiaste la disolución, no fue con el fin de aplicarlo a nuestra área, simplemente fue una curiosidad de dos autores, principalmente, bueno, los primeros, Noyer y Wiener, que fueron los que publicaron en 1887 la teoría de la velocidad de disolución, la teoría de la capa estacionaria. Inclusive, recuerden que tienen que hacer una línea de tiempo de las teorías de disolución y en el material que les di, ahí viene, ¿no? Más o menos cómo empezó a desarrollarse esta teoría. Era simple curiosidad científica, que a lo mejor en esa época o así como, ¿para qué estudias eso, no? Ni no hay aplicación, no hay patente ni nada. Pero vean el impacto que llegó a varias industrias, a varias áreas, y bueno, es determinante en nuestra área. Ya después, en 1904, pues se combinó, Nerburner tomaron estas teorías y desarrollaron, completaron esta ecuación que propuso Ney y Wiener, tomando en cuenta el coeficiente de disolución y la constante de velocidad de disolución. Posteriormente, ya en 1931, Gibson y Crowell desarrollaron la ley de difusión de raíz cúbica, que esta sí ya está aplicada en nuestra área de la parte farmacéutica. En 1934, la farmacopea helvética fue el primer cuerpo regulatorio que introdujo una prueba de desintegración. Ellos empezaron a reconocer que esta fase biofarmacéutica, lo que nosotros hemos estudiado, es determinante para la absorción y reconocieron que si el fármaco no se desintegra, pues también no se va a disolver y no se va a absorber. No lo veían así como tal, sino decían que la desintegración es un punto importante para que
y determinante para el proceso de absorción. Por lo que incluyeron una prueba que es la prueba de desintegración, que hasta el día de hoy pues nosotros lo seguimos usando. En 1950, esta prueba de desintegración fue oficializada en la USP y empezaron a probar equipos como alrededor de 1958 que nos permitiera establecer o desarrollar estas pruebas de desintegración para estudiar formulaciones. Por ejemplo, fue el método de la botella rotatoria, que fue el primer equipo propuesto para este tipo de estudios, en el que pretendían estudiar la liberación de formulaciones de liberación prolongada. Y de esto se estableció un concepto importante después de estos estudios y bueno, de estos eventos, que es el tiempo de desintegración, que es el tiempo límite, es un límite de tiempo para que la forma de dosificación se transformen en pequeños gránulos o una masa blanda inconsistente al contacto con un volumen dado de líquido y de agitación. Pero bueno, esto fue en esta época. Sin embargo, en los años 60 se reconoce que la desintegración es un proceso esencial para la biodisponibilidad, pero también se reconoce que la disolución también se debe de dar para que se absorba. Por lo que un panel conjunto de la USP y de la Farmacopea de Estados Unidos va a reconocer que se necesita estandarizar las pruebas de disolución y empiezan a experimentar con diversos equipos o sistemas de agitación, como son el equipo de canastilla y empezaron a tratar de establecer las condiciones que se deben de hacer adecuadas para hacer este tipo de estudios. Para 1970, en la OSP se presenta la primera prueba oficial de disolución. Tanto la OSP como la FDA enfatizan de que se necesitan pruebas de disolución estandarizadas. En 1975 aparecen por primera vez en la OSP 2 aparatos, que hasta el día de hoy son los que también se utilizan en México, que es el aparato 1, que es el de canastillas, que ahorita más adelante vamos a ver algunas fotos, y que en el laboratorio van a ver el video, que es el que se utiliza, y el aparato 2, que es el de paletas. En 1978, con el fin de tener que estandarizar estas pruebas, la USP establece uso de estándares de tabletas que saben exactamente el proceso de disolución, publica 3 estándares: Predixona, que es una tableta desintegrante; ácido salicílico, que era una tableta no desintegrante; y nitrofurantoína, que es también una tableta desintegrante. Sin embargo, se tenían problemas para reproducir la disolución con estas tabletas o estos estándares, ya que bajo ciertas condiciones, si por ejemplo si la tableta se humedecía o se golpeaba, pues entonces ya no tenía el mismo proceso de disolución. Ya después, pues nosotros después de años, hoy en día lo que se reconoce es que para poder calibrar o bueno, validar la disolución, pues lo que se recomienda es que se calibre el equipo donde se va a hacer la prueba. En 1978, la FDA publica las guías para las pruebas de disolución, y en 1990 aparecen otros 3 equipos, principalmente estos equipos cubrirían los requerimientos para tipos de formulaciones diferentes a las formas orales, como por ejemplo parches transdérmicos. Para 1995 se incorporan otros 2 nuevos aparatos en la USP, y estos son para nuevas formas farmacéuticas, por ejemplo, como las de liberación prolongada. Y en realidad, hoy en día la USP tiene 7 aparatos. Nuestra Farmacopea solo presentan 2 y solo y hay un tercer aparato que sí se menciona en una monografía. Ahorita vamos a ver cuáles son. Para el 2000, FDA publica varias guías relacionadas con la disolución, entre ellas las pruebas de disolución que se van a aplicar para estudios de intercambiabilidad. Esta es la historia. ¿Alguien sabe cuándo se publicó nuestra norma 177 por primera vez? ¿Y en qué línea del tiempo nosotros aparecemos? ¿En 2013? Esa fue la segunda versión, pero no fue. ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe la historia de la ¿no? ¿No la vieron en legislación? No, pero En ¿fue en el 98? Ajá, en el 98 fue oficial, pero el anteproyecto fue en el 96-97. ¿Se acuerdan que una norma primero se publicó una norma emergente?
un anteproyecto, una norma emergente, y luego se hace oficial. Y en el 98 fue cuando ya entró como oficial. Entonces, en el 96-97, nuestra norma está en esta fase de la línea de nuestra línea de tiempo. Y en el, ¿qué dijeron? 2013 se hace la actualización de la norma. Y actualmente les decía que está en revisión, y este año se tenía previsto que se publicara, pero debido a todos los cambios que han pasado todavía está en espera. ¿Cada cuándo se tienen que actualizar una norma? Tampoco no lo vieron en legislación, ¿no se acuerdan? Debe ser cada 5 años, ¿no, profesora? Y cada 5 años se tiene que actualizar. Desafortunadamente nuestra norma al inicio fue, bueno, nuestra norma está homologada, toma ciertos aspectos que a nivel internacional, tanto de la EMA como de la FDA, pero ven, desde 1998 hasta 2013. ¿Cuántos años tardó mucho en actualizar? Sin embargo, sí hubo como 2 intentos de modificarla, y ahorita desde 2013 estamos en el 2021, ya también excedió su tiempo, ¿no? Y bueno, en el caso de los aspectos internacionales, la última publicación o guía sobre disolución fue hecho en el año pasado por la EMA y bueno, más bien las ICH, que hablan sobre la guía de bioextensión. Y esta es una recomendación para respaldar la clasificación biofarmacéutica del sistema farmacéutico y la bioextensión de estudios de bioequivalencia basada en esta clasificación biofarmacéutica para productos farmacéuticos. Desafortunadamente nosotros en nuestro país las pruebas de intercambiabilidad nos hacen en función de lo que es la clasificación biofarmacéutica. Ya cuando veamos bioequivalencia vamos a ver el algoritmo. Hay otros determinantes, pero bueno, es importante que también entiendan el concepto de bioextensión y la diferencia con extensión, porque nuestra norma maneja un punto que dice extensión. Entonces, les decía, lo último sobre disolución que se ha publicado a nivel internacional fue en el 2020. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Creo que no, profesora. Bueno, los estudios de disolución o las pruebas de disolución han empezado a reemplazar la prueba de desintegración. Esta prueba de disolución es útil ha sido reconocida como una prueba rápida y económica. Se ha reconocido como una prueba importante para asegurar la calidad del producto. Puede proveer información sobre la homogeneidad interlote e intralote. Puede establecer especificaciones para que un producto salga al mercado. También, en base a estos estudios, nosotros podemos reconocer las diferencias entre formulaciones, y también es útil para exentar los requisitos de bioequivalencia, por ejemplo, para dosis menores de una forma farmacéutica en particular. Y bueno, todos estos son lo que actualmente se ven o se reconoce la utilidad de las pruebas de disolución. Una prueba de disolución, como les decía, tiene como el objetivo que a través de estos estudios nosotros podemos asegurar la calidad de lote a lote de un producto farmacéutico. También nos sirve como una guía para desarrollar nuevas formas farmacéuticas, principalmente nuevas formulaciones, y también para asegurar la calidad de un producto de manera continua y su desempeño después de ciertos cambios. Por ejemplo, si yo cambio un mezclador, o si yo voy a cambiar un proveedor del principio activo, o si voy a cambiar algo durante el proceso de fabricación, pues yo puedo sustentar que ese cambio no va a impactar a través de este tipo de estudios. Y algo que está ahí en azul, porque en México no se considera, pero por ejemplo en Estados Unidos sí, es que las pruebas de disolución también nos pueden ayudar en los estudios de estabilidad. Un requisito es que la disolución se mantenga todo el tiempo útil, bueno, en teoría, todo el tiempo útil del producto. Entonces, si nosotros hacemos estudios de estabilidad, pues la disolución no debería de cambiar. Aunque pues en nuestro país los estudios de estabilidad no contemplan las pruebas de disolución, pero sí es importante que se revise. Entonces, estos estudios de disolución han permitido ser una herramienta altamente discriminante y sensible que ha sido utilizada por las farmacopeas para el control del proceso de fabricación, aun cuando nosotros no tengamos una correlación con datos in vitro.
Entonces, les decía, es una prueba muy importante. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? No, profesora. No, profe. Y bueno, en México, ya aterrizando más, las pruebas de disolución, vamos a ver la diferencia entre una prueba de disolución y un perfil. Pero en general la disolución se usa como un método para de control de calidad, pero en particular los perfiles de disolución son parte integral de la evaluación de los estudios de intercambiabilidad. Recuerden que los estudios de intercambiabilidad nos va a permitir comparar el fármaco de prueba contra el medicamento de referencia. Y vamos a asegurar que las características que tiene el medicamento de prueba pues son parecidas o similares al de referencia. Y entonces también pues las pruebas de disolución pues son un apoyo fundamental para el desarrollo de formulaciones. Por lo general en nuestro país se dice que se debe seguir un método descrito en un compendio o si no en un método recomendado por la agencia regulatoria. Si nosotros revisamos la NOM 177, solo habla de forma general lo que se debe de cómo se puede desarrollar una prueba. Pero yo en particular, qué tiempos de muestreo, qué medios se tiene que hacer en función de un compendio o de alguna recomendación internacional. Y les decía, existen diferentes equipos o aparatos que nosotros podemos utilizar para desarrollar estas pruebas. Y en este caso, en esta siguiente diapositiva, les presento los diferentes aparatos. Ya les había dicho que nuestro país, nuestra FEU, solo contempla el aparato 1 y el aparato 2, el de canastillas y paletas. En cambio, la OSP tiene hasta 7 equipos y la de la Farmacopea Europea menciona hasta 5. En el caso del aparato 1 es un canastilla, que es un sistema de agitador giratorio que se utiliza mucho para tabletas y cápsulas. Ahorita vamos a ver bien cómo algunas fotos. En el de la 2 es el de paletas, que tiene el mismo sistema de agitación que el de 1, que es un agitador giratorio. Y este se usa desde tabletas, cápsulas, sistemas de elevación modificadas y suspensiones. Ojo con suspensiones. Recuerden que las suspensiones son sólidos suspendidos. Y en nuestro país no se hacen estudios de disolución en particular para suspensiones. No recuerdo bien, pero hasta el momento que la última vez que vi la farmacopea, no había ninguna monografía para suspensiones que pidieran pruebas de disolución. Pero es importante porque finalmente el proceso de disolución también se da. Hay otros 4 equipos que van a estar dirigidos a ciertos tipos de formas farmacéuticas. Por ejemplo, el cilindro reciprocante, casi siempre este se hace para el sistema de liberación extendida. Las celdas de flujo continuo, que les decía que este aparato sí aparece en una de nuestras monografías. Este se hace más, nos permite establecer un movimiento de fluido y se utiliza mucho para fármacos con baja solubilidad. Esta es de paletas sobre discos, que en realidad es una versión del aparato 2, que aquí lo que se va a hacer es utilizarse para parches transdérmicos. Al igual que el cilindro rotatorio, que es una versión del aparato 3, también es para parches transdérmicos. Y el soporte reciprocante, que es una versión del 3, se hace también para sistema de liberación extendida. Y bueno, les decía que estos tipos de equipos pues ya van específicos a un tipo de forma farmacéutica muy particular. Hay algo que sí a nivel internacional, lo que sí quieren es que se tenga equipos por lo más que sean más uniformes y que nos permitan asegurar que el proceso de disolución se dé de forma adecuada. Y el hecho de tener muchos equipos, pues a veces pues es muy complicado para la industria farmacéutica. Por lo general, lo que más hay son estos dos, el equipo 1 y el equipo 2. Ya para investigación se utiliza mucho para la investigación ya biofarmacéutica, para desarrollo de nuevas formulaciones, sí sirve mucho el de celdas de flujo continuo. Y bueno, más o menos este es un equipo en general de los más común que hay, puede ser más pequeño y más compacto, pero lo que les quiero presentar en esta imagen es que vean que tiene un sistema de control de velocidad, ¿sí? Que nos va a permitir establecer las condiciones a la velocidad de condición para poder establecer esa interacción de un flujo que nos permite la interacción entre el sólido y el líquido.
Este sistema de agitación, sí va a tener un sistema de agitación. Ya les decía, este es el de paletas, también de canastillas, que va a permitir el movimiento de nuestro medio. Va a tener un vaso, aquí está el vaso, y este vaso pues va a contener nuestro medio, un volumen específico de nuestro medio. Y debe estar bajo condiciones a una temperatura que reproduzca las condiciones fisiológicas normales. ¿Qué temperatura creen que debe de ser, chicos? Aquí tienen el baño para controlar la temperatura. ¿Qué temperatura esperarían? ¿Cuánto? ¿Quién habló? 37.5. 37 grados centígrados, ¿no? Puede variar, si van a ver que es más o menos 0.5. Si es un parche transdérmico, ahorita lo piensan. Pero bueno, si... ¿A 25 grados? Ahorita lo vamos a ver, pero sí, bueno, en parche transdérmico tenemos que cambiar la temperatura. Entonces, esto es en general un equipo. Ya viendo los sistemas de agitación, que les decía el aparato 1 es el de canastillas, vean, aquí está la canastilla. Es una canastilla que está fabricada de una malla de 40 de acero inoxidable que va a contener nuestra forma farmacéutica. Les decía que el aparato 1 se usa mucho para tabletas, cápsulas, ¿sí? Y consiste en que en este canastilla vamos a colocar nuestra forma farmacéutica. Dependiendo del tamaño del volumen de nuestro vaso, podemos tener volúmenes desde 900 o volúmenes más pequeños. Puede ir de 100 mililitros hasta 900 aquí dicen que puede ir hasta 4 mililitros. 4 litros, ¿no? Que son muy, muy grandes. Ya las dimensiones de las canastillas están bien establecidas y este equipo nos va a permitir también hacer cambios de pH. Recuerden que nosotros hablamos de que podemos tener un pH, solo un pH específico, o podemos utilizar todo el rango de pHs que se tiene en el tracto gastrointestinal. Ventajas de este aparato, que tiene una amplia experiencia. Les decía, fue el primer aparato que se utilizó, por lo que hay una gran cantidad de monografías para este aparato. Les decía, podemos hacer un cambio de pH completo durante la prueba. Estos equipos se automatizan fácilmente y se usa tanto investigación como evaluaciones de rutina. Desventaja es que puede haber una interacción entre puede quedar pegado el principio activo en la malla, o puede haber algunas zonas que van a tener como una zona muerta, una zona donde no se dé bien el sistema hidrodinámico, que por lo general es abajo de la canastilla. También la presencia de gases es importante, ya que esos gases se pueden pegar a la malla, evitando que el líquido interaccione con nuestro sólido. Y un problema es que ese volumen está limitado. Por ejemplo, con fármacos con poca solubilidad, pues vamos a tener problemas con condiciones sí. Por eso en los últimos años se ha desarrollado vasos con diferentes volúmenes, pero aún así el volumen va a ser limitado en cierta forma. Este es el equipo, ¿sí? Están los vasos, está el baño, está el sistema de agitación. Esta parte se sube para que podamos colocar nuestro fármaco, ya lo van a ver en el laboratorio. Vean, aquí están los vasos. Hay diferentes tipos de vasos. Por ejemplo, si nuestro vaso es fotosensible, aquí estamos viendo, ¿no? Que hay de ámbar, diferentes o transparentes. Vean que tiene una característica muy especial, que el fondo es redondo, porque si tenemos esquinas, puede cambiar el flujo laminar a flujo turbulento. Por eso tiene ese fondo tan característico. Aquí están diferentes vasos con diferentes medidas de volúmenes. Lo que les decía, hay más pequeños, más altos. A veces la limitante va a ser el fondo que se tiene del baño. Estas son las canastillas, vean. Aquí se colocan las canastillas. Se debe de tener cuidado de que las canastillas no se deformen, por lo tanto solo se toman de la parte donde están los anillos. Y además, por ejemplo, cuando se usa medios a pH de 1, pues sí puede desgastar porque son de acero inoxidable. Este es el vástago. Sí, las canastillas se colocan en esta varilla, que es la que va a permitir el giro, sí, del agitador. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? No, profesora. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Faltan 10 minutos. Bueno, todavía podemos ver otro. No quiero quedar a la mitad del siguiente equipo, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Alguna duda o comentario?